Buenos días a todos, bienvenidos a el webinar Empresarialmente Respuesta Jurídica a la Pandemia. Nuevamente la firma Mendoza Arias Valle y Castillo promueve este espacio de discusión en relación con las normas que se están dictando a propósito de la situación de emergencia nacional. En el día de hoy vamos a analizar la ley 157 de 3 de agosto del año 2020. Como ustedes saben, promueve cambios temporales a la legislación laboral, tiene una temática que puede ser controversial y que obviamente genera dudas. Debemos señalar lo siguiente: empresarialmente es la marca que utiliza nuestra firma Mendoza Arias Valle y Castillo para promover estos espacios virtuales y además las conferencias, encuentros, etcétera, etcétera. La firma Mendoza Arias Valle y Castillo tiene más de 40 años al servicio de la comunidad empresarial. Nos dedicamos al derecho laboral, al derecho migratorio y al derecho corporativo. Nuestra experiencia en materia laboral es difícilmente igualable, ya que tenemos más de 17 abogados especializados en esta materia. Como ustedes ya conocen, periódicamente hemos hecho este webinar. En primera instancia, en los momentos más críticos, lo hicimos todos los jueves. Ahora estamos esperando que salga materia importante para acompañar a nuestros clientes y amigos con nuestra definición jurídica sobre los temas que se están debatiendo. Obviamente, nosotros estaremos periódicamente auscultando la situación del país en cuanto a normas jurídicas que seguramente van a seguirse dictando, y vamos a promover a través de esta vía, a través de nuestras redes sociales, de nuestro WhatsApp, es decir, todo nuestro sistema comunicacional, la información correspondiente. Estamos a disposición para brindarle nuestro servicio. Nos hemos mantenido activos durante todo este periodo, activos en redes sociales, activos en lo que tiene que ver con los organismos empresariales, y seguiremos en la misma línea, tratando de obtener la mayor información, tratando de ofrecerle a ustedes el concepto jurídico adecuado en base a nuestra experiencia, que como ya ustedes saben es enorme, y en base a el análisis que se haga de las disposiciones jurídicas que se emiten. Hoy tenemos a dos profesionales de la firma, dos asociados de la firma, la licenciada Azucena Costa, que es una abogada litigante, especialista en materia laboral, de una experiencia importante en relación con estos temas, y además a Rubén Castillo Roner, otro asociado de la firma, que participó en la mesa tripartita por parte del sector empresarial y que recientemente ha sido nombrado presidente de la Conferencia Anual de Ejecutivos de Empresas de APEDE, que se celebrará el próximo año. Sin más, los dejo con estos dos profesionales. Gracias y saludos a todos. Muchas gracias a todos los participantes por estar presentes virtualmente en este webinar. Sin más preámbulos, voy a iniciar con el análisis de la Ley 157 del 3 de agosto del 2020, la cual establece medidas temporales de protección del empleo por el COVID y dicta otras disposiciones. Rubén, ¿me apoyas con la diapositiva? Perdone, aquí está, le proyecto el artículo número 1. Gracias. El artículo número 1 de esta normativa señala que esta ley se aplicará exclusivamente a las empresas que cerraron total o parcialmente sus operaciones desde el inicio del estado de emergencia nacional y hasta el 31 de diciembre del 2020, y a los trabajadores cuyos contratos han sido suspendidos mediante autorización tácita o expresa del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral
en ese periodo. Este artículo plantea lo siguiente. La aplicación de dicha normativa tiene un carácter temporal, el cual estará vigente hasta el 31 de diciembre del 2020. Adicionalmente, este artículo da a entender que su aplicación es exclusiva para aquellas empresas que cerraron total o parcialmente sus operaciones. Sin embargo, es necesario mencionar que el artículo 8, el cual hace referencia a la forma de pago de la indemnización y la prima de antigüedad, incluye no solo a los trabajadores suspendidos, sino también, para la aplicación de este cálculo, incluye a los trabajadores que están en reducción de jornada. Ese artículo será explicado más adelante por el licenciado Rubén Castillo Ronda. Le iba a hacer una consulta. Agradecemos que las preguntas las realicen al momento que finaliza la exposición. Sí, en efecto, para llevar un orden, sí les agradecemos, como dice la licenciada Costa, nosotros vamos a habilitar el chat y en el periodo de preguntas también los clientes y amigos van a poder hacerlo de viva voz si así lo desean. Pero una vez culminemos la presentación, vamos a abrir un periodo de preguntas y respuestas para absolver cualquier duda de todos ustedes y llevarlo de una forma ordenada. Muchas gracias. Entonces, le paso la palabra nuevamente a la licenciada Costa. El otro artículo que vamos a analizar es el artículo número 2 de dicha normativa. Rubén, ¿me apoyas con la pantalla, la diapositiva? Ya la tengo en el artículo 2. ¿Sí? Ok. No sé por qué no la puedo ver acá. Okay. El empleador podrá reiniciar su actividad económica progresivamente, reintegrando de forma gradual a sus trabajadores con contratos suspendidos, tomando, claro está, en consideración las recomendaciones del Comité Especial de Salud e Higiene y atendiendo a las disposiciones sanitarias emitidas por las autoridades competentes. Esta normativa también plantea que se prohíbe la contratación de nuevos trabajadores en igual o similar posición a la de un trabajador suspendido en aquellas empresas que reactiven sus actividades económicas para no vulnerar el derecho de todos los trabajadores cuyos contratos fueron suspendidos a retomar sus puestos de trabajo. Solo se permitirá la contratación de nuevos trabajadores si las empresas requieren nuevos puestos de trabajo. Igualmente, es necesario mencionar que las suspensiones de los contratos de estos trabajadores podrán ser prorrogadas mes a mes hasta el 31 de diciembre del 2020, conforme los procedimientos establecidos para tal fin por el órgano ejecutivo a través del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. Es importante mencionar que estas prórrogas va a ser necesaria presentarlas mes a mes y que no va a aplicar el silencio administrativo a fin de mantener la suspensión. Es decir, que se va a requerir una aprobación por parte del Ministerio de Trabajo en base a lo que dice la Ley 157 del 3 de agosto del 2020. Adicionalmente, es necesario señalar que se prohíbe la contratación de nuevos trabajadores en igual o similar posición a la de un trabajador suspendido. No obstante, plantea la normativa que solo se permitirá la contratación de nuevos trabajadores si se requiere nuevos puestos de trabajo, lo que deberá ser informado al sindicato o a los trabajadores donde no exista una organización sindical. El empleador podrá reiniciar progresivamente sus labores, reintegrando gradualmente a sus trabajadores. Esos son aspectos importantes de dicho artículo. El artículo 3 plantea que este reintegro va a ser gradual y no puede ser utilizado de manera discriminatoria en perjuicio de los trabajadores. No se puede hacer distinción por razones sindicales, de raza, de sexo, religión, salud, discapacidad o de cualquier otro tipo en perjuicio de los trabajadores al momento de que la empresa tome la decisión de hacer las reactivaciones.
Se entiende, este artículo específico plantea que en el caso que se compruebe que hay un tema de discriminación, la empresa podría ser sancionada con multas que van entre 500 y $1,000 por cada trabajador discriminado. Se entiende que este procedimiento se le va a aplicar la Ley 53 de 1975, es decir, que se haría como un tema de cuando una empresa comete algún tipo de irregularidades y es denunciado, básicamente esa empresa tiene que presentar su descargo. Igualmente, eso va a estar sujeto a un tema de un recurso de reconsideración y posteriormente de apelación. Entonces, en base a esta normativa, esa es la ley que va a regular la aplicación de dichas multas. Sin embargo, no se conoce si van a establecer algún procedimiento especial. Tenemos el artículo 4, el cual señala que el empleador que ha reactivado sus operaciones podrá establecer turnos de trabajo distintos a los vigentes en la empresa, las veces que lo considere necesario, pero deberá informar a los trabajadores con antelación de 48 horas del cambio de turno que se le va a dar a dicho trabajador. Hace una distinción dicho artículo que la empresa que ha mantenido sus operaciones desde la declaratoria de estado de emergencia no podrá variar los turnos sino de común acuerdo. Es decir, que se entiende que si yo modifico un turno de un trabajador que durante todo este tiempo en que se ha declarado el estado de emergencia y que la empresa había prestado su servicio, se va a considerar como una alteración unilateral de las condiciones de trabajo, por lo que es necesario que exista un acuerdo con la empresa y que el trabajador firme dicho acuerdo en el cual se señale que él está de acuerdo con que se le ha modificado su turno de trabajo. También tenemos que el empleador que ha reactivado sus operaciones podrá establecer turnos distintos. Con esta situación, aquella empresa que definitivamente ha reactivado su operación sí puede utilizar la modificación de sus turnos sin que se considere un tema de alteración de las condiciones de trabajo. El artículo número 5, que es precisamente aquel que establece la forma de pago del 13º mes de la segunda partida del año, el cual es pagado en el mes de agosto, el 15 de agosto del 2020, señala que todos aquellos trabajadores que no tengan derecho a percibir la segunda partida del 13º mes por razón de la suspensión, tendrán derecho a recibir un bono que determinará el Ejecutivo pagado a través del Ministerio de Economía y Finanzas. Hasta este momento no se ha establecido cuál es el monto a pagar ni cuál será el mecanismo o procedimiento que utilizará el Estado para hacer efectivo dicho bono. A los trabajadores que durante todo este tiempo, es decir, del 15 de abril al 15 de agosto, no han trabajado con la empresa por mantener su contrato suspendido. La ley aclara que este artículo aclara que el empleador pagará proporcionalmente la suma que corresponda a la segunda partida del 13º mes a los trabajadores que hayan laborado parcialmente en este periodo, por razón de la suspensión de los efectos de los contratos de trabajo. Y en el caso de aquellos trabajadores que han laborado ininterrumpidamente entre el 15 de abril al 15 de agosto del 2020, recibirá el pago de la segunda partida del 13º mes correspondiente al año 2020 de acuerdo con los decretos que rigen el pago del 13º mes, que son precisamente el decreto 221 del 18 de noviembre de 1971 y es decir, que es la fórmula que regularmente se ha aplicado en condiciones normales y
que se efectúa en un solo pago el día 15 de agosto del 2020. A continuación, Rubén seguirá analizando el resto de los artículos que conforman la Ley 157. Muchas gracias, licenciada Azucena. Espero que todos me escuchen en buena forma. En efecto, vamos a entrar un poco en quizás en este artículo que es uno de los artículos que a muchos empresarios, empresas, clientes, inclusive a gremios de empresa privada, en los 3 debates en la asamblea estuvimos constantemente haciendo observaciones producto que cambia temporalmente la figura del mutuo acuerdo. Y es que a partir de la entrada en vigencia de esta ley, a las empresas que le aplique la ley van a tener un procedimiento diferente para formalizar un documento de mutuo acuerdo. Anteriormente, usted podía presentarle el mutuo al trabajador y si el trabajador firmaba en el acto, el mutuo quedaba en firme y era válido. Con las disposiciones de esta nueva ley, ustedes van a tener que entregarle una carta oferta al trabajador, es decir, una nota de oferta, y el trabajador va a tener un término no menor de 2 días hábiles para responder si la acepta o la rechaza. Y quiero hacer una acotación, o observación, mejor dicho. La ley, a mi juicio, tiene una contradicción, porque si hablamos que el trabajador tiene un término no menor de 2 días, luego menciona que si el trabajador no responde, se entiende que ha rechazado la propuesta. Pero cuando hablamos de un término no menor, eso quiere decir que en el interín de tiempo, el trabajador después de 3 o 4 días hábiles perfectamente me puede llamar y podemos firmar el acuerdo. Pero crea una presunción de que si no responda a los 2 días hábiles, se entiende rechazado la propuesta. Eso es quizás una contradicción, pero lo que más nos puede afectar a las empresas, lo que más le puede afectar a las empresas de este artículo en concreto, es que si usted no le da el término de 2 días hábiles, del término no menor de 2 días hábiles, y el mutuo acuerdo se firma antes que pasen los 2 días hábiles, el mutuo se presume nulo. Y aquí, a mi juicio, el legislador, junto al ministerio, que fue el que empujó y patrocinó esta ley, también mezcla 2 procesos. Porque como el mutuo, si se firma antes los 2 días hábiles, se presume nulo, la consecuencia de la nulidad es un reintegro. Y todos sabemos que el reintegro puede conllevar, y a pesar de que esta ley no lo clarifica o no lo deja de manera clara, un reintegro puede conllevar inclusive hasta salarios caídos. Y quiero va a ser bastante claro y transparente. Si ustedes no le dan los 2 días hábiles al trabajador, el mutuo se presume nulo. Y ustedes van a quedar quizás prácticamente impugnando un reintegro y alegando y tratando de probar que en efecto se le dio los 2 días hábiles. Y fíjense que el legislador en el cuarto párrafo, inclusive le da la capacidad al juez que dude de la prueba que usted está presentando para destruir la presunción. Porque habla que esta presunción podrá destruirse mediante prueba que no admita duda razonable. La duda razonable es un concepto del derecho penal que nada atañe al derecho laboral, pero nuestros padres de la patria en la asamblea mezclaron 2 temas y eso, a mi juicio, puede hacer que el juez tenga la capacidad de dudar inclusive de la prueba que evidencie que la empresa le dio los 2 días al trabajador. Otro tema bastante importante y es que ahora a las empresas que le aplique esta ley, si ustedes tienen a sus trabajadores
trabajadores suspendidos. En este artículo 7 lo que nos quiere decir es que si ustedes activan a sus trabajadores y luego de en el periodo de 3 meses siguientes, ustedes dan por terminada la relación, ya sea por mutuo, despido o decisión unilateral, y para que entendamos qué es decisión unilateral, es periodos de prueba, trabajadores con menos de 2 años. Si la relación termina de esas formas que describen el artículo 7, la empresa está obligada a cancelarle inmediatamente en un solo pago las prestaciones de ley a las que tenga derecho. A las prestaciones a que tenga derecho, mejor dicho. Eso causa, y entendamos que va más allá de que le tengo que pagar en las vacaciones el décimo y la prima de antigüedad en los casos que aplique, y eso lo que me va a causar es que ustedes prácticamente no puedan fraccionar los pagos en un mutuo acuerdo. A todos los que han trabajado con nosotros a lo largo de muchos años, se darán cuenta que nuestros mutuos acuerdos, nuestra recomendación es no desglose lo que le estamos pagando al trabajador. Vamos a hablar de una cifra global, y en ese artículo del mutuo acuerdo usualmente ponemos esta cifra incluye X, Y, Z renglones. Ahora pareciera que yo no voy a poder hacer ningún tipo de fraccionamiento, porque si el fraccionamiento incluye las prestaciones, estaría incumpliendo este artículo. Y esta es otra situación que muchas empresas no ven con buenos ojos. Tan solo hoy estaba escuchando una entrevista de una persona de APATEL, que es la Asociación Panameña de Hoteles, que ellos decían que cuando termine esta pandemia o cuando se levante y se reaperture la economía, es evidente que nadie va a poder traer el 100% de su nómina laboral, producto de que no tapemos el sol con un dedo. Esta pandemia, como lo he sostenido anteriormente, va a causar un serio problema de desempleo, y esa proyección de desempleo ha ido ampliándose en el tiempo. Cuando estábamos en el periodo de mayo a junio, el Ministerio de Trabajo decía que era 15%. Después decían que era 20% y ahora están diciendo que es 24%. Y a mi juicio, ya cuando hablamos de 24%, superamos el pico de desempleo que tuvo el país. El más alto fue 17%. Y quiero que sepan que a mi juicio se está quedando corta. Se estiman que mínimo se van a perder 400,000 puestos de empleo, y artículos como este, siendo un poco crítico en este sentido, realmente van a afectar la mayor preocupación de la empresa, que es mantener un volumen o un nivel de liquidez para poder afrontar prestaciones como estas. Otro artículo bastante polémico y que tampoco, y creo que ha creado muchas dudas, y que a pesar de que, y tengo que clarificar, esto viene de un acuerdo de la mesa tripartita, sin embargo, de la forma que fue expuesto o acordado en la mesa, realmente no está redactado en la ley. Nosotros en la mesa tripartita acordamos que usáramos el salario anterior a la declaratoria de estado de emergencia nacional. Con eso nos referíamos a los 30 días anteriores, es decir, febrero. En el proyecto de ley se cambia el sentido y se incluyen no solo el último salario mensual, sino los 6 meses anteriores. Y esto tenemos que verlo con un ojo de lupa. Y esto, ojo, esto es para calcular indemnizaciones y primas de antigüedad. Si nosotros utilizamos o ponemos una comparación entendiendo que siempre se tiene que utilizar el salario más favorable al trabajador, si nosotros comparamos el salario de los 30 días anteriores a la declaratoria de estado de emergencia con el de los 6 o el promedio de los 6 últimos meses antes de la declaratoria de estado de emergencia, siempre el de los 6 últimos meses va a ser más favorable, producto que los 6 últimos meses incluyen meses como noviembre, diciembre o enero, que tienen días de fiesta o duelo, días de fiesta nacional. Recordando que los días de fiesta nacional incluyen un recargo bastante costoso que puede inclusive
a favorecerle al trabajador al momento de calcular estas prestaciones. Lo que va a acarrear que todos los meses en cero o que estuve en reducción de jornada, a mi juicio, esos meses le va a caer los salarios, o se tendría que tomar en cuenta para esos meses los salarios anteriores a la pandemia, los 6 últimos meses o los 30 últimos días. Y quiero también hacer otra observación sobre algo que dijo la licenciada Azucena al principio de la presentación. Fíjense, cuando la licenciada Azucena describía el campo de aplicación de la ley, ella claramente dice la ley: empresas que hayan cerrado total o parcialmente o trabajadores que entiendan que tengan contratos suspendidos. Pero este artículo 8 en concreto nos mete otro jugador más, que es la reducción de jornada. Si nosotros leemos el artículo 1, como al principio lo describió la licenciada Azucena, que ella también mencionó el tema de la reducción de jornada, quiero dejar eso claro. Pero si nosotros leemos el artículo 1 textualmente, pareciese que los trabajadores que redujeron la jornada, que se les redujo la jornada, no están incluidos en el campo de aplicación de esta ley, o las empresas que hicieron reducción de jornada no están incluidas en el campo de aplicación. Y este artículo 8 los incluye. Entonces, va a haber una interpretación bastante, diría yo, que va a haber, mejor dicho, va a haber varios problemas de interpretación, porque las empresas y los trabajadores, al momento, por ejemplo, que digan, yo no cerré, yo seguí operando, entonces a mí no me aplica la ley. Y cuando le presento el mutuo al trabajador, el trabajador va a decir, bueno, no, espérate, es que a mí me aplican los 2 días. Yo le voy a decir, no te aplican los 2 días. Y cuando vaya al ministerio, estoy casi seguro y vaticinando que el ministerio va a decir, le aplica la ley porque ustedes hicieron reducción de jornada. Y eso definitivamente nos va a causar un agravio y un problema grandísimo de interpretación. Y para los que sabemos un poco de derecho del trabajo y para que comprendamos todos y todas, siempre que exista un conflicto de leyes, se va a aplicar la más favorable al trabajador y en eso va a terminar esto. Y a mi juicio, si usted hizo reducción de jornada, le va a aplicar esta ley, aunque taxativamente el artículo 1 no lo establezca, producto que hay otro artículo que se aplica. Entonces no me puedo aplicar a un artículo sin que me apliquen todos los demás, entendiendo inclusive que hay un artículo de campo de aplicación de esta ley. Eso definitivamente va a causar muchísimos problemas y estoy seguro, y vuelvo y repito, que el ministerio, la interpretación que va a tener es que a los que se les redujeron la jornada también les va a aplicar esta ley. Otro artículo bastante polémico y a mi juicio inconveniente e innecesario, pero y tengo varios motivos como se los voy a explicar para quizás ser un poco crítico. El artículo 116 del Código de Trabajo es el artículo que reglamenta todo lo referente al fuero de maternidad. Y a pesar de que muchas veces en los medios se dijo que esta era una ley de medidas transitorias, este artículo en concreto no lo es. Esto es una adición a un artículo nuevo al Código de Trabajo que va a quedar vigente por el resto de nuestras vidas, salvo que en algún momento lo deroguen. Pero esta sí es una modificación prácticamente, o más que todo adición de un artículo al código que cambia los parámetros referentes al fuero de maternidad. Fíjense, el fuero de maternidad es una protección inalienable que tienen las mujeres en estado de gravidez que no le permite al empleador terminar su relación de trabajo si no existe una autorización judicial. Y eso siempre se ha respetado y todos los empleadores, a veces sin saber que tienen una trabajadora embarazada, les va a tocar, inclusive hasta por orden judicial, reintegrarlas, producto de esa protección. El fuero de maternidad constitucionalmente está protegido y establece un término de 1 año contado a partir desde que la trabajadora se
restituye de su licencia, y quiero hacer una observación porque muchos clientes me estuvieron preguntando, espérate, ¿esto me afecta la licencia? Este artículo en concreto trata de fuero y no de licencia, que son dos cosas completamente diferentes, pero están relacionadas. La licencia de maternidad es el descanso forzoso que toda mujer en estado de embarazo tiene o que lo va a gozar. Y el fuero, como dije, es la protección que tiene la trabajadora de un posible despido y que no se va a poder realizar si no medía una autorización de despido. Entonces, en ese sentido, el año de fuero al que se refiere la Constitución Nacional comienza a contar desde el momento en el cual la trabajadora se restituye de su licencia de maternidad. Sin embargo, en el periodo en el que ella esté trabajando en estado de embarazo antes de la licencia, tampoco la voy a poder despedir. Pero como les dije, este artículo en concreto lo que nos dice es que si la trabajadora la suspendo, ese tiempo no cuenta para el fuero. Es decir, el tiempo que ha suspendido y el tiempo va a sumar posteriormente cuando la reactive. Pero esto también crea una discrepancia porque la licencia de maternidad es una forma de suspensión de los efectos de la relación de trabajo. Entonces yo no puedo estar suspendido dos veces. O estoy suspendido por una causa o la otra, pero no las dos. Y aquí siento que esto va a enredar muchísimo porque la gente va a decir, ¿para qué el año de fuero comienza a contar desde la licencia? Yo no la suspendí en la licencia, yo la suspendí antes de la licencia. Entonces, ¿qué aplica? Esto vamos a tener que estar muy pendientes a cómo va a ser la interpretación del ministerio, inclusive, y a pesar de que el ministerio no es el que tiene la última palabra, quien tiene la última palabra siempre va a ser los tribunales de justicia en nuestro país. Vamos a tener que estar muy atentos a cuál va a ser dicha interpretación, pero lo que se entiende de esta ley en concreto es que si se suspende a la trabajadora, dicho tiempo de suspensión no cuenta para el fuero de maternidad y se va a restituir una vez ella se reactive. Eso quiere decir, un ejemplo en concreto, si la trabajadora estuvo embarazada, estuvo suspendida 4 meses, esos 4 meses se recuperan posteriormente cuando ella se reactiva. Bien, estos últimos artículos ya para terminar, bueno, como les dije, este artículo adiciona un nuevo artículo al Código de Trabajo, no es temporal, es un cambio permanente al Código de Trabajo y los únicos artículos que son transitorios y que están en vigencia hasta el 31 de diciembre del 2020 son los artículos que les explicó la licenciada Azucena, lo que les expliqué, salvo el anterior, que es el 9. Este artículo 9 es un cambio permanente al código. La ley ya está vigente, entró en vigencia el 3 de agosto del 2020, producto que esta misma ley establece que entra en vigencia a partir de su promulgación. El 3 de agosto fue sancionada por el presidente Cortizo y también de una vez fue publicada en Gaceta Oficial. Ahora entonces el espacio de preguntas y respuestas. Le paso la palabra al licenciado Castillo Padre para que coordine el periodo de preguntas y respuestas y procedemos a abrir el chat para que todos ustedes puedan emitir sus preguntas por esa vía. Muy bien, gracias Rubén, gracias Azucena. Una explicación muy amplia sobre el tema de la ley 157 de 3 de agosto de 2020. Vamos a ver en el tema del chat, porque me imagino que inmediatamente los participantes van a hacer sus preguntas a través de esta vía. Quiero señalar que también se ha presentado el proyecto de ley que tiene que ver con el cambio de la ley de vales de alimentación. Lo acaba de presentar el Ministerio de Trabajo. Tenemos las primeras preguntas. Dice, si los mutuos acuerdos se realizaron antes de la ley, ¿hay que llevarlo de igual forma a Mitradel? A mi juicio, para nada. Una cosa es lo que ocurrió antes de la ley y otra cosa es lo que ocurrió posterior a la ley.
y recordemos, no tengo que llevar los mutuos a Mitradel. El Mitradel sale de la escena de la forma en que estaba estipulada en el proyecto y se queda siendo privado este acto la firma del mutuo. Lo que tengo que hacer es darle una carta oferta al trabajador en la que le digo, te ofrezco X cantidad de dinero, que es la suma que te ofrezcan el mutuo, y tienes un término no menor de 2 días hábiles para decirme si en efecto lo aceptas o no. Pero no tengo que llevar ningún mutuo al Mitradel. Eso quiero dejarlo claro, porque muchas personas están consultando si la figura esa que tenía que ir al ministerio quedó. Eso no quedó así, eso fue cambiado en segundo debate y fue aceptado en el tercer debate y quedó completamente fuera la figura de que los mutuos se firmaban en el Ministerio de Trabajo. No, tenemos otra pregunta que dice, ¿es necesario activar al colaborador ante Mitradel para ofrecer un mutuo acuerdo o puedo ofrecerlo sin activarlo? A mi juicio sí se puede hacer, lo que no puedo hacer es comunicarle un despido. Algunos clientes me han preguntado y mi criterio ha sido, ¿puedo ofrecerlo? Si el trabajador firma un mutuo acuerdo durante el periodo de suspensión, eso no vulnera para nada la prerrogativa de no poder comunicarle despido o medida disciplinaria durante el periodo de suspensión. Es como si el trabajador también renunciara, es perfectamente viable. Pero ahí amplío un poco más la pregunta porque también están los casos en que el trabajador está suspendido, se le ofrece un mutuo acuerdo con las salvedades de la nueva ley, se concreta el mutuo acuerdo, pero algunos clientes preguntan, bueno, ¿cómo hago para notificar al Mitradel para que decirle que este trabajador terminó la relación, puesto que de lo contrario permanecería como un trabajador suspendido? Bueno, yo creo que lo lógico es darlo de baja, perdón, activarlo. Lo voy a tener que hacer porque si lo dejo suspendido, él va a seguir cobrando el bono de Panamá Solidario y definitivamente no sabemos qué tipo de problemas le va a poder causar a la empresa o al trabajador dicho que lo deje suspendido cuando realmente no lo está. Entonces creo que lo saludable sería reactivarlo y al ministerio no hay que notificarle la firma de un mutuo acuerdo. Él es el trabajador es el que se va a tener que acercar al ministerio para decir estoy desempleado y los desempleados sí tienen derecho al bono solidario, pero no parte de la estructura de trabajadores suspendidos porque ya una vez él culmina su relación por mutuo acuerdo, ya no es trabajador de la empresa. Debería haber una opción para que el empleador notifique que se terminó la relación de otra forma, que sería a través del mutuo acuerdo. Es que al final es el trabajador el que tiene que acercarse al Ministerio de Trabajo para decirle estoy suspendido y quiero tener derecho al bono solidario. Muy bien. Tenemos contemplado proceder con un despido bajo el causal del artículo 212. A raíz de esta terminación tenemos contemplada la contratación del reemplazo. Siendo así, favor confirmar. Podemos proceder sin inconveniente con la terminación laboral. Podemos realizar la contratación del reemplazo sin problema alguno. No me queda claro, o sea, los trabajadores están suspendidos y lo van a despedir le van a terminar la relación por 212. Ajá. Digo, Bueno, aquí no dice si sí. está suspendido. Aquí dice, tenemos contemplado proceder con un despido bajo el causal del artículo 212. Me imagino que debe ser menos de 2 años, Sí. porque el 212 es la terminación en los trabajadores que no tienen estabilidad. A raíz de esta terminación tenemos contemplada la contratación del reemplazo. Podemos proceder sin inconveniente con la terminación laboral, 1, y 2, podemos realizar la contratación del reemplazo sin problema alguno. Yo no veo ningún problema, es que quiero también clarificar, no hay prohibición a despedir, no existe prohibición a terminar. La regulación recae solamente sobre la figura del mutuo, pero no hay prohibición de despedir bajo ninguna, o sea, puedo aplicar todas las causales de terminación que existen, las causales de despido y las formas de terminación unilateral como lo es el 212 específicamente aplicable a trabajadores a menos de 2 años. Entonces no puedo perfectamente terminar la relación y contratar uno nuevo. Y creo que es bastante bueno que haya una oportunidad laboral en estos tiempos. Entonces
creo que es perfectamente viable. Muy bien. ¿El gremio empresarial ha considerado demandar los artículos inconstitucionales e ilegales de esta ley? Bueno, eso es algo que todavía está en evaluación. Hay abogados particulares que lo están evaluando, sin embargo, es poca información la que pudiésemos facilitarle, producto que realmente no está en firme aún, ni se ha tomado ninguna decisión. Dice, según esta ley, la empresa puede enviarle propuestas de mutuo acuerdo a todos los trabajadores. Es correcto. Yo pudiese enviarle propuestas a todos, porque la propuesta en sí no significa la firma del mutuo. El trabajador, recordemos, el mutuo acuerdo, no hay una obligación de firmar el mutuo acuerdo del trabajador. O sea, el trabajador no está, quiero decir, el trabajador no está obligado a firmar el mutuo acuerdo. Yo puedo ofertarles a mutuo acuerdo a quien quiera, y si el trabajador no lo acepta, pues no pasa nada. Si el trabajador no acepta la propuesta de mutuo acuerdo, ¿qué alternativa hay para dar por terminada la relación laboral? No sé si la licenciada Azucena nos quiere ayudar un poco con esa pregunta. Adelante, Azucena. Tiene el micrófono apagado. ¿Me repite la pregunta, por favor? Si el trabajador no acepta la propuesta de mutuo acuerdo, ¿qué alternativa hay para dar por terminada la relación laboral? Bueno, básicamente la relación continúa y para efectos de terminarla, dar por terminada, tendríamos que evaluar si es un trabajador con menos de 2 años, si es un trabajador en periodo probatorio, o si es un trabajador con más de 2 años dentro de la empresa. Si aún no aparecen los empleados con contrato suspendido a pesar de haber presentado la solicitud administrativa, ¿qué se hace? Bueno, eso es un problema recurrente. Primero, tenemos que entender que en la página del ministerio hay una forma de reportar a los trabajadores que no aparecen aún en el sistema. La segunda prácticamente va a ser que vamos a tener que apersonarnos al Ministerio de Trabajo y decir, yo he solicitado la suspensión y aún no aparecen, y realmente esto ha sido un problema recurrente. Hay trabajadores que aún no reciben ni la primera ni el segundo depósito del vale digital, lo que realmente esto pone o ha hecho que el ministerio sea bastante receptivo con ese problema. Entonces, el ministerio también tiene un correo que se llama soporte@mitradel.gov.pa, en el cual los usuarios y contribuyentes pueden escribirle, reportar cualquier discrepancia con el sistema de suspensión que les ha ocurrido, cualquier eventualidad que le ha pasado, inclusive esa que no aparecen los trabajadores suspendidos. Si yo tengo reducción de jornada laboral y ahora deseo hacer suspensión de contrato, ¿puedo hacerlo, Azucena? Sí, claro que sí, pero tiene que cumplir con los requisitos para presentar la suspensión y hacer la solicitud al Ministerio de Trabajo. Por el momento no hay forma de pactar un mutuo acuerdo con pago escalonado aunque el trabajador esté de acuerdo. Disculpa. Por el momento no hay forma de pactar un mutuo acuerdo con pagos escalonados aunque el trabajador esté de acuerdo. A ver, el problema es el siguiente. Si yo lo reactivo, en los próximos 3 meses le tengo que pagar sus prestaciones en un solo pago. Entonces ahí vamos a entrar en una discusión que si lo que está pactado por mutuo acuerdo es un derecho adquirido. A mi juicio sí lo es. Entonces, bajo esa interpretación, el ministerio puede decir no se lo puede fraccionar, se lo vas a tener que pagar todo en un solo pago. O también puede estar la interpretación es solamente lo que es derecho adquirido es lo único que no se puede fraccionar. Pero cualquiera de las dos va a dañar a la empresa en el sentido de liquidez. Ahora, el otro escenario puede ser, el trabajador está suspendido, yo no lo he reactivado, él me pide el mutuo acuerdo, le doy una oferta, pasan los 2 días, me lo acepta y acordamos a que sean 3 pagos. Por el momento mi interpretación es que sí es viable. El problema va a ser si lo reactivo para entonces ofrecerle el mutuo acuerdo.
Entendí si pasan los 2 días y no recibo respuesta y al 5.º día aparece el colaborador y me dice que si lo quiere se puede firmar y con los montos de lo que se le presentó o hay que recalcular el mismo. Digo, esa es buena pregunta. Primeramente, los 2 días, el artículo dice un término no menor de 2 días. Entonces, si el trabajador usted se le presenta el mutuo y resulta que pasan 3, 4, 5 días y el quinto, como dice el amigo cliente, dice yo quiero el mutuo, es perfectamente se puede firmar. Sin embargo, esa carta oferta no significa que la relación terminó. O sea, él va a seguir en la empresa trabajando o suspendido si lo está. Entonces, evidentemente puede causar que tengan que hacer un recálculo si él se queda trabajando. Que no va a hacer mucha diferencia, pero sí hay algo ahí que sí se le va a tener que ajustar. Si los contratos laborales fueron registrados en Chorrera antes de la pandemia, la solicitud de contrato suspendido también debe presentarse en Chorrera, Azucena. Sí, básicamente las solicitudes de contrato, las solicitudes de suspensiones de contrato, así como el tema de reducción, deben ser presentadas en la ubicación geográfica donde se encuentra la empresa, donde está señalado en el aviso de operación, ahí está señalada la dirección de la empresa. Entonces ahí básicamente en la regional, si la empresa está ubicada en Chorrera, deben presentarlo en la regional, en el correo habilitado para Panamá Oeste. Solicitudes-Panamá Oeste, si no me equivoco, es el correo electrónico donde hay que remitirlo. Esta pregunta no la entiendo bien, espero que la clarifique más adelante. ¿Y qué pasa? ¿Por qué siguen saliendo suspendidos en el Mitradel? A mi juicio deben clarificarla. Bueno, eso yo creo que puedo saber a dónde va la pregunta. El problema es que si yo llamo a trabajar a mi trabajador y a pesar de que dicho procedimiento no está reglamentado en ningún decreto o resolución del ministerio, yo tengo que reactivarlo también en la página del ministerio. De lo contrario, él va a seguir saliendo en la base de datos suspendido. Y es muy importante que todas las empresas que llamen a trabajar a sus trabajadores lo reactiven en el sistema, porque de lo contrario va a seguir apareciendo suspendido, lo que significa que va a seguir cobrando el bono. Y recuerden que el decreto que regula el programa Panamá Solidario taxativamente establece que los que están devengando salario no pueden cobrar un bono y le puede causar un problema penal, inclusive de peculado a la empresa o al trabajador. Dice, ¿cuáles serán los mecanismos de prueba válidos para la validez de este mutuo acuerdo respecto del término de 2 días? Buena pregunta. Bueno, primero vamos a necesitar un modelo de carta oferta. Y como los tribunales en Panamá todavía son bastante, por decirlo así, de forma jocosa, old school, no aceptan todavía o no ven con buenos ojos pruebas que tengan que ver con medios tecnológicos. Lo que me va a causar que yo voy a tener que presentarle la carta oferta en físico y él me va a tener que firmar. Y no solo me va a tener que firmar recibido, yo voy a tener que asegurarme que él ponga la fecha, la hora, su firma y su cédula. Si yo acredito que la oferta, él me la recibe en 2 días, me la recibe en un día y 2 días, y al menos 2 días hábiles posteriores es la firma del mutuo, yo no debería tener problema, pero entendiendo y sepamos que hay una presunción y a pesar de que se dé esa firma, aún el trabajador pudiese demandar y yo voy a tener que probar que eso no fue así con mis pruebas documentales o testigos. Todas esas pruebas van a ser válidas, pero lo esencial es los documentos. La carta oferta debe tener una fecha y el mutuo acuerdo debe tener otra fecha que no puede ser, tiene que ser de al menos 2 días hábiles posteriores a la presentación de la oferta. Si un empleado está suspendido, pero tiene terminación de contrato en diciembre, puede seguir suspendido hasta diciembre y en ese momento se le
hace la terminación del contrato. Si tiene un contrato definido que finaliza en ese periodo, pueden hacerlo, no hay problema. Puede mantenerse suspendido. Si Dice- tiene las condiciones, si cumple con las condiciones que exige que exige el Ministerio de Trabajo para el tema de la suspensión. Una empresa que cerró instalaciones pero se mantuvo en teletrabajo, ¿estaría sujeta a esta ley? A mi juicio, sí. Sí, claro. Adelante, licenciada. Sí. Si la empresa presentó reducción o realizó algún tema de suspensión, sí va a estar sujeto. O el cierre también puede significar, a mi juicio, el cierre del establecimiento, porque el artículo 1 es muy abierto. Es muy abierto. Entonces, ante esa ambigüedad, creo que lo mejor sería aplicar el efecto de la ley para no caer en un problema de interpretación. Rubén Castillo Gil, me avisa cuándo puedo hacer una pregunta. La liquidación de los empleados. No te escuché bien. No se escuchó. ¿Qué pasa si la empresa no tiene el dinero para pagar la liquidación de los empleados? Bueno, esa es una pregunta bastante, cierta forma, jocosa, porque ¿qué ocurre? Y fíjense, si yo despido a un trabajador, quien es competente para poder tramitar una demanda por esas prestaciones son las juntas de conciliación hasta una cuantía o los juzgados seccionales de trabajo. Lo que pudiese pasar es que el trabajador me saque una boleta de citación, pero en la boleta, como es de conciliación, tampoco me pueden obligar a conciliar. Él tendría que demandarme y es en la demanda en donde ya un juez me puede ordenar el pago, pero todo ese periodo de tiempo, esta ley no especifica ni le da capacidad al ministerio para meterle la mano en el bolsillo a la empresa y para que le paguen el trabajo, para que le puedan pagar al trabajador. Entonces esa es otra discrepancia que crea esta ley, porque la ley dice que tengo que pagarlo en un solo pago si se termina la relación, ya sea por mutuo, despido o decisión unilateral en los próximos 3 meses posteriores a la suspensión, pero no especifica qué ocurre si la empresa no paga, si yo despido y no pago las prestaciones, no especifica qué ocurre. Entonces, ante esta, ¿cómo lo digo? Ante este espacio en blanco que deja la ley, se va a aplicar lo que está en el código, y la posibilidad es que el trabajador reclame administrativamente con una boleta, no tiene resultado, va a tener que demandar sus prestaciones. Dice, ¿por cuánto tiempo se debe reactivar el contrato para luego dar por terminada la relación laboral? Ninguna de las leyes establece un tema de tiempo, o sea, para ofrecer un tema de despido, una terminación laboral, se señala que debo realizar una reactivación, pero no establece un plazo de tiempo. Se entiende que debe ser previo a la terminación, a darle la terminación al trabajador. Dice, si se reactivan contratos el 1 de agosto, tengo pasado 15 días, puedo entregar cartas conforme al artículo 212. No me queda claro, o sea, si yo, ok, pero quiero ver si entendí, o sea, si yo activo a un trabajador y el trabajador tiene menos de 2 años, yo lo puedo terminar, porque recuerden que la suspensión, el tiempo de antigüedad sigue corriendo. El problema va a ser si cuando lo suspendí no había cumplido los 2 años, pero durante el periodo de suspensión lo cumplió. Entonces, obviamente, cuando él se reactiva, ya no lo voy a poder terminar por 212. Creo que ese era el propósito de la pregunta. Después de suscribir un mutuo acuerdo con el trabajador suspendido, hay que comunicarle esto a Mitrae para efecto de la suspensión registrada. Ok, como repetí, lo más sano, no hay que comunicarle el mutuo al Ministerio de Trabajo. Esta ley no le da ninguna facultad de registro de mutuos al ministerio
Eso no existe y quiero dejarlo claro para que lo entendamos. Si un trabajador está suspendido y firma un mutuo acuerdo durante el periodo de suspensión, a mi juicio, lo correcto es reactivar en el sistema del Ministerio de Trabajo al trabajador, porque hay que darle de baja del bono solidario. Es el trabajador quien tiene que ir al ministerio a decir, mi relación terminó, yo estoy desempleado, quiero tener acceso al bono. El problema es el siguiente: no puedo tener a un trabajador suspendido que ya no es mi trabajador. Sí, Y esa es la recomendación que yo pienso que sería lo más viable. claro, Rubén, pero también hay que sacarlo de la planilla, de la Caja de Seguro Social. Es correcto. Y estos temas no se regularon, porque obviamente el ministerio también debió establecer una plataforma para que recibieran notificación de otras formas de terminación. O sea, el trabajador puede estar suspendido y puede firmar una carta de renuncia. Esa sí tiene una plataforma, pero el mutuo acuerdo no, porque uno le puede notificar al problema es que terminó por mutuo acuerdo y se acabó. El problema es que eso se le dijo a la ministra y la ministra dijo taxativamente, textualmente, como lo estoy diciendo, que ellos como ministerio no tenían la capacidad humana ni tecnológicamente hablando para poder registrar la cantidad de mutuos que se prevén que puedan ocurrir en los próximos meses. Ese es el gran problema. Y viene otra vez otra pregunta. Si es el trabajador que debe hacerse si el Mitradel para informar que está suspendido, ¿esto lo hace el trabajador por correo o debe ir personalmente? No entendí muy bien. Si está suspendido, repite nuevamente. El trabajador debe informar que está suspendido. ¿Esto lo hace el trabajador por correo o debe ir personalmente? No, tampoco está clara la pregunta. Es que, ok, el trabajador no tiene que notificar que está suspendido. Es la empresa la que tiene que hacer el trámite de suspensión. Si tengo una eventualidad de que el trabajador no me aparece en la lista de suspendidos o no aparece en la base de datos, mejor dicho, la empresa debe reportarlo. Si el reporte no funciona, quiero repetir el correo. Hay un correo que se llama soporte@mitradel.gov.pa, en donde ese correo está conectado directamente con el Departamento de Tecnología del Ministerio, que es quien coordina estas plataformas y seguramente le pueden ayudar con ese tema. La otra opción es apersonarse al Ministerio de Trabajo. Yo personalmente no lo recomendaría porque con este COVID-19, pero también es una opción. Y en esa, ellos tienen, hay un auditorio en el Ministerio de Trabajo que lo han habilitado con los funcionarios en donde existe el distanciamiento social y reciben ese tipo de quejas para trabajadores que aún no salen en la base de datos. ¿Hay algún riesgo de trabajador suspendido para que trabaje en otra empresa mientras está suspendido? Bueno, realmente el trabajador es libre de hacerlo. El problema es que eso le causa un agravio a la empresa porque todo el tiempo de suspensión es tiempo de antigüedad. Entonces, si él por X o Y se va a hacer un trabajo a otra empresa porque le dieron una oportunidad, quizás sea temporal, bueno, esto es prácticamente el tiempo que está trabajando para otra empresa, usted se lo va a estar pagando en antigüedad en algún momento que la relación termine. E inclusive también puede ser nocivo para la empresa, porque imagínense, se puede dar el caso que el trabajador vaya a laborar para la competencia directa de la empresa a la cual estuvo trabajando anteriormente. Pero la ley no deja o no prohíbe que un trabajador que esté suspendido se vaya a trabajar a otra empresa durante el periodo de suspensión. Hay muchas preguntas en el chat. ¿A partir de cuál fecha se debe realizar mensualmente la suspensión de los contratos de trabajo a las empresas cuya actividad sigue cerrada según decreto de estado de emergencia? Va a depender de la solicitud inicial o del proveído que tenga. Pero digo, ¿a partir de qué fecha? Me imagino que están pensando en la norma que habla de si estoy presentando una prórroga, cómo la debo presentar, etcétera, etcétera, en cuanto al tiempo. O sea, lo que se refiere a la licenciada Azucena es que, primero,
Son varias cosas y varios puntos. Primero, todo va a depender desde la fecha en el cual a mí me autorizaron. Si a mí me autorizaron hoy, 6 de agosto, la suspensión, yo voy a tener el primer mes del 6 de agosto al 6 de septiembre. Si mi empresa está aún cerrada, bajo la interpretación que tenemos de la ley, siguen aplicando los mismos decretos. Eso quiere decir que voy a tener 3 prórrogas automáticas si mi empresa está cerrada. Si yo no estoy cerrado y fue una suspensión parcial, porque tengo todavía parte de mi equipo trabajando, la voy a tener que pedir de acuerdo al decreto 95. Es decir, si es del 6 de agosto al 6 de septiembre, 5 días antes del vencimiento, la voy a tener que pedir. Recordemos, solamente hay 3 prórrogas automáticas. Si usted o su empresa ya pasaron esas 3 prórrogas automáticas, pues la cuarta, la quinta y las que sigan la va a tener que solicitar con 5 días de antelación, salvo que en las próximas semanas se reglamente esta ley, o se deroguen los decretos anteriores, o se emita una nueva reglamentación o decreto con la información que reglamente cómo se presentan las prórrogas, porque esta ley especifica que se van a seguir los procedimientos establecidos anteriormente, algo así, si mal no recuerdo, licenciada Azucena. Entonces, nuestra interpretación es que siguen aplicando los decretos que ya habían sido emitidos en la materia hasta que emitan uno nuevo. Sí, no han sido derogados. Correcto. Siguen vigentes. Dice, se puede enviar propuesta del mutuo por correo, considerando que existe limitación de circulación. Bueno, de que se puede, se puede. El problema es que yo no recomiendo para nada que se haga por correo, producto que yo voy a tener que probar, destruir la presunción que está en mi contra, y los tribunales no ven con buenos ojos las pruebas que tienen que ver con medios digitales. Ese es el gran dilema de esta situación. La carga de la prueba la tiene la empresa y tiene que demostrar que le presentó una carta de oferta del mutuo con los 2 días de antelación. Y entonces lo mejor es hacer la presentación personal y que la persona lo firme y que la empresa conserve ese documento. Dice, no me queda claro si cuando se despide a alguien bajo el 212 también hay que hacerle una oferta y esperar los 2 días. No. El 212 es una cosa y el mutuo es otra cosa. Vuelvo y repito, la ley solamente le da un procedimiento distinto al mutuo acuerdo. Todas las demás formas de determinación de la relación de trabajo quedan intactas. La forma de darse queda intacta. No hay que hacer fila en el ministerio, no hay que registrar nada. La única forma es el tema de los 2 días, en términos no menores de 2 días hábiles, y la presunción que ahora tiene de nulidad el mutuo acuerdo. Dice, si se le ofrece el mutuo a un empleado de más de 2 años y no lo acepta, ¿qué otras opciones se tienen? Se contestó, pero me gustaría que se repitiera la respuesta. Licenciada. Bueno, básicamente sería, si la empresa tiene una causal, sería, si el trabajador tiene más de 2 años, ese es un trabajador con estabilidad. Por lo tanto, si no acepta el mutuo, tengo que tener una causal, o en caso contrario, presentar una carta con despido forzado diciendo básicamente te vas porque te vas. Sin embargo, ese tipo de carta me va a acumular salarios caídos, además del pago de la indemnización y de los derechos adquiridos. ¿Qué se hace en caso de que el trabajador con más de 2 años no acepta el mutuo acuerdo y la empresa no reactivará las operaciones? O sea, que la empresa cerrará. Bueno, ahí hay varias cosas. La primera es que si ya la empresa no va a reactivar operaciones, una opción, están aprovechando que hay una extensión de la suspensión, pudiera ser presentar una solicitud de autorización de despido por razones económicas. La otra opción puede ser darle, como dice la licenciada, una carta de te vas porque te vas, pero entendiendo que la carta no tiene peso ni cumple con la formalidad, y que el trabajador va a poder demandar su indemnización y hasta 3 meses de salarios caídos. Dice, inicialmente se enviaban las suspensiones por correo, luego nos mandaron a la plataforma y luego pidieron regresar al correo. Ahora que debemos solicitar la prórroga mes a mes, ¿se debe
¿Se sabe a través de qué plataforma se debe hacer actualmente? Buena pregunta. Eventualmente, y esto sí tuve comunicación directa con el Departamento de Tecnología del Ministerio, eventualmente la plataforma va a volver. Todas las solicitudes y prórrogas, solicitudes de suspensión y prórrogas se van a presentar mediante la plataforma. El problema, y para que entendamos la gravedad, la incidencia que ha tenido la plataforma, es que hay un serio problema con los RUCs y es para nada amigable, que no es amigable para ninguna empresa tener que agregar trabajador por trabajador al formulario que pusieron. El problema es el siguiente: como esa plataforma ya está conectada a la base de datos de la Caja del Seguro Social, ellos lo que quieren es que ustedes suspendan, que los trabajadores que ponen en la suspensión solamente son los que aparezcan en la planilla que está también relacionada al número de RUC. El dilema es que el número de RUC que a veces está en la caja, por alguna razón, en muchas empresas no sale igual al que está registrado ante el MEF o el aviso de operación. Y eso causó un dolor de cabeza para el ministerio porque ellos no sabían eso. Tanto fue así que decidieron prácticamente tumbar la plataforma, volver a los correos para hacer los reajustes y volver un poco más amigable la plataforma, pero como dije, eventualmente la plataforma va a llegar y creo que va a ser el futuro, porque lo de los correos es muy manual y eso es lo que ha causado que muchas empresas todavía sus trabajadores no aparezcan en la base de datos de suspendidos. Quiero que aclaren lo del 212, pues hay varias preguntas sobre lo mismo y yo creo que ustedes lo explicaron, pero se solicita que se explique otra vez. No quede clara, en el caso de que se aplique el 212, ¿se debe aplicar esta ley o no? Ok. Bueno, Sí. va a depender, porque hay artículos, por lo menos en el pago de la indemnización se va a aplicar la ley, pero para efectos del mutuo acuerdo, ese mutuo acuerdo, o sea, si yo tengo un trabajador de 212 que quiero ofrecerle un mutuo acuerdo, necesito cumplir con lo que establece el procedimiento que señala la normativa. Si yo lo voy a despedir por 212, yo no tengo que aplicar, no tengo que darle ninguna oferta, yo no tengo que darle 2 días, yo no necesito que él me firme una carta oferta, o sea, yo no requiero, si voy a hacer una terminación por 212, cumplir con el procedimiento de mutuo acuerdo que establece esta ley. Dice. En efecto, estoy de acuerdo con la licenciada Azucena y quizás y es bueno que lo haya clarificado, porque quizás no estamos entendiendo esa óptica, no estamos viendo esa óptica la pregunta. Si el trabajador, si a la empresa le aplica, está dentro del campo de aplicación de la ley, la indemnización que se paga, inclusive creo que hasta el propio preaviso puede ser que se usen los seis últimos meses de salario anteriores a la pandemia, al estado de emergencia nacional. Dice, los trabajadores que están en media jornada del mes de mayo, ¿se le debe pagar el 13º mes completo o proporcional? Ok, el tema del décimo, hay 3 situaciones. Una, aquel que no trabajó entre el 15 de abril al 15 de agosto. A ese trabajador no se le paga nada porque queda en manos del gobierno hacerle un pago de un bono en algún momento. La otra situación es aquel que trabajó parcialmente, es decir, que estaba suspendido, póngase en el mes de abril, después del 15 de abril, y en algún momento, entre el 15 de abril al 15 de agosto, ahí lo suspendieron. A ese trabajador se le va a pagar proporcionalmente su 13º mes. Y la tercera situación es aquel trabajador que no ha parado o ha seguido trabajando desde el 15 de abril al 15 de agosto, y a ese trabajador se le va a pagar como usualmente se le paga el décimo, o para darle un ejemplo, como se le pagó en el mes de diciembre la tercera partida del 13º mes. Esas son las 3 situaciones. El trabajador que laboró parcialmente durante el 15 de abril al 15 de agosto se le va a pagar en proporción a lo que trabajó, al salario que devengó durante ese tiempo.
Si tengo causal para despedir a un trabajador, pero prefiero ofrecerle un mutuo acuerdo al trabajador, ¿cómo debo hacerlo? Ok, esto, si yo les voy a ser muy franco como yo pensaría. Si tengo la causal, le doy su carta de despido, si la tengo probada. Porque eso volvería al tema engorroso, tener que darle los 2 días del mutuo acuerdo, y si tengo la forma de probar que él cometió o configuró una causal de despido, lo mejor es darle su carta. Si hay una voluntad de la empresa, inclusive la empresa pudiese ir a unas boletas de citación que saque el trabajador y ahí pudiesen arreglar el tema, ¿no? Y no tendría que darle los 2 días del mutuo. Pero es válido si la empresa también dice, quiero ofrecerle un mutuo, pero tendría que someterme al proceso ese de darle el término no menor de 2 días. Así que ese sería el agravante, ¿no? Yo vuelvo y repito, mi recomendación sería, dele la carta de despido. Si usted tiene la forma de probarla, le daría la carta. Si el trabajador quiere ir al ministerio, voy al ministerio, y si tengo la voluntad de ofrecerle otra suma al trabajador, quizás para que no haya una demanda, también creo que sería hasta más viable, mucho más viable que darle o ofrecerle el mutuo acuerdo. Dice, de acuerdo al escuchado, se puede aplicar mutuo a todos. No es necesario enviar listado a Mitrael y se reporta la salida de la planilla. Bueno, la salida de la planilla en la empresa El Seguro siempre, Social. exactamente, siempre la va a tener que hacer, pero esto es de la caja del Seguro Social. Lo que no es necesario para nada es mandar una lista al ministerio diciendo, esto es el grupo que me firmó mutuo. Eso no es necesario. Ok, es importante aclarar, o sea, cuando nosotros decimos, o cuando el licenciado Castillo ha señalado el tema de reactivar o informar al ministerio que el trabajador ya no labora, lo que queremos decir es que a través de la página del Ministerio de Trabajo hay una plataforma de reactivación de contratos de trabajo. En esa página, todos aquellos trabajadores que ya se les levantó la suspensión o fueron reactivados o incluso ya no laboran en la empresa, yo tengo la obligación de suministrarle la información al ministerio de que dichos trabajadores ya no están allí. El tema del mutuo no tengo que comunicarlo como tal, o sea, yo no tengo que manifestarle o darle en conocimiento a las autoridades del Ministerio de Trabajo que yo realicé un mutuo acuerdo. Lo que sí tengo que hacer es darle una carta de oferta con 2 días antes al trabajador para efectos de saber si él está de acuerdo, valga la redundancia, de terminar la relación vía mutuo acuerdo. Bien. Una consulta con respecto a los descuentos de acreedores de los colaboradores con reducción de jornada. Legalmente la empresa puede suspender todos sus descuentos y que el colaborador se acerque a dichas instituciones para hacer sus arreglos, o como empresa debo descontar obligatorio un mínimo de porcentaje a cada acreedor, considerando que algunos bancos no indican monto. La empresa unilateralmente no puede decidir parar los descuentos, porque entonces sería civilmente responsable con el banco. Pueden ser varios escenarios. Si el trabajador está suspendido, no es que yo no voy a descontar, simplemente le tendría que notificarle al banco, no puedo descontar porque no se está devengando salario por esta suspensión. Y el trabajador tendría que apersonarse al banco para informarle la situación también y aplicar a las normativas de moratoria, pero eso sería entre trabajador y banco. Si tengo una reducción de jornada, a pesar que en esa condición también aplica la moratoria, porque el trabajador puede pedirla, sin embargo, si se hace el descuento, tendría que ser proporcional a la mensualidad de su salario que devenga posterior a la reducción de jornada. Por ejemplo, para hablar porcentualmente, el código establece cuáles son los porcentajes de descuento que se pueden hacer al salario y especifica que el salario no puede estar comprometido más allá del 50%. Entonces, ejemplo, si yo devengo un salario de $1,000
y tengo un préstamo en concepto de adelanto de salarios que es 15% lo que me pueden descontar, me van a descontar el 15% de 1000. Pero, y eso va a representar una cuantía. Si a mí me reducen hasta el 50% la jornada, es decir, ahora voy a devengar $500, me van a tener que descontar el 15% de 500 y no el 15% de 1000, porque el descuento tiene que ser proporcional a lo que devenga el trabajador. Bien. Estando cerrado por ser etapa 3, pagué abril y mayo como vacaciones 2020 y 2021. Junio le pagué salario completo y julio 15 días también porque suspendí contrato a partir del 16 de julio. El 13º mes se paga en base a salarios recibidos, abril a julio 15 solamente. Sería sobre salarios recibidos. Si el aviso, pero él sigue suspendido, o sea, ellos están suspendidos. Por eso señalo, sería sobre salarios suspendidos, o sea. Salario, no. Sobre salarios devengados, perdón. Sobre salarios devengados porque él está suspendido. Si el aviso de operación de la empresa está en la ciudad de Panamá, pero el proyecto de construcción está en Chorrera y se registraron en Chorrera los trabajadores, entonces la suspensión se pide en Chorrera. ¿Y qué pasa si la empresa se hizo con el correo habilitado para Panamá? Bueno, en ese caso, o sea, el Ministerio de Trabajo estableció los correos, los cuales estaban repartidos o segmentados por las diferentes regionales. En ese caso, si ellos mandaron un correo que no correspondía, podrían colocar el hilo del correo y enviar la solicitud a la regional que corresponda o al correo que corresponda. Si activo a un colaborador para laborar, ¿no puedo volver a suspender el contrato? Sí se puede. Sí se puede. Se puede, sí. Dice, claro está, tiene que presentar una nueva solicitud. ¿Cuándo darán el monto a pagar del 13º mes para personas que han sido suspendidas? Pero es que, digo, aquí hay una confusión. Creo que debe referirse al bono. Sí, el bono. Sí, el bono no es décimo. El bono es como dice su nombre. Es un bono que va a dar el gobierno y el gobierno no hay la ley no le da un periodo al gobierno para establecer cuánto ni cuándo se va a pagar. Así que tendríamos que estar atentos. Recordemos que la segunda partida se paga el 15 de agosto. Quisiera pensar de que cercana a esa fecha se daría el anuncio. Los contratos se deben prorrogar cada mes enviando la solicitud cada vez y debemos esperar que el Mitradel acepte. Es correcto. Está hablando también del tema del silencio administrativo. No hay silencio administrativo con la ley 157 del 3 de agosto del 2020. Es decir, que después de la tercera prórroga, todas las demás prórrogas deben darse mes a mes y esperar la decisión del Ministerio de Trabajo. Si el trabajador tuvo 2 meses con el contrato suspendido y tiene menos de 2 años de servicio a la fecha, puedo al 30 de agosto entregar carta por 212. La liquidación debe entregarla de inmediato. Sí, no hay ningún inconveniente. Si el trabajador tiene menos de 2 años dentro de la empresa, sí puede entregar el 212 sin necesidad. Recomendamos hacer la reactivación del trabajador en las plataformas habilitada por el Ministerio de Trabajo. Si el trabajador tiene más de 2 años y no acepta la propuesta de mutuo acuerdo, esto ya se respondió. ¿Qué opciones de determinación a la relación de trabajo tengo? Bueno, lo respondiste a Azucena, ¿no? Sí, exacto. Si no hay un mutuo, sería carta de despido forzada. Y si tengo una causal, utilizarla. Si el trabajador está suspendido y consigue otra oferta de empleo, ¿debe renunciar a su empleador que lo mantiene suspendido?
Sí, hay incluso hay una página del Ministerio de Trabajo en donde se tramitan las renuncias vía web y es perfectamente válido. El problema que puede causar ahí, y veo la situación, quizá por donde va la pregunta, es que o sea, no hay una obligación del trabajador a renunciar. Claro está. Ese es el problema, Sí, que crea esa figura. Evidentemente, yo creo que lo más lógico, si actuamos con lógica y sentido común, si yo estoy suspendido y encuentro un nuevo trabajo donde me paguen mejor, donde tengo mejores condiciones, lo lógico es que renuncie. Pero nunca sabemos cómo puede reaccionar el trabajador. Y en efecto, en esta pandemia, no, como dice la licenciada, no hay una excusa porque la renuncia se puede tramitar ahora, el sello de la renuncia se tramita vía digital y perfectamente viable. Si un trabajador estaba en el grupo que continuó laborando y un día se retiró, no regresó a trabajar, no contestó llamadas ni mensajes, ahora ahí se está tomando vacaciones, esto sería abandono, no coordinó, solo se fue y ahora ahí se está de vacaciones, lo comentó a su compañero, no hubo comunicación con la empresa. Eso no es abandono, eso es ausencia injustificada. Abandono en el derecho del trabajo se aplica de otra forma, y ahí lamentablemente la ley tiene un vacío y lo que va a pasar en dicha ley, en dicha situación, es que voy a tener que mantener al trabajador hasta que aparezca, y cuando aparezca él me puede inclusive justificar las ausencias. Eso ha pasado muchas veces, así que ese es el riesgo y el vacío que tiene la ley con respecto a ese tema, pero no se considera abandono. Hay que esperar que se reincorporen. Debe tener un buen asesor legal para analizar la situación cuando se reincorpore. Mendoza de Castillo, se lo recomendamos. Si la suspensión de los contratos fue a partir del 21 de abril, igual podría percibir el bono de 13º mes a través del MEF. Bueno, el problema es que si fue a partir del 21 de abril, él trabajó un tiempo del periodo que, exactamente, entonces realmente a mi juicio no va a tener derecho a recibir. Lo que va a pasar es que el empleador le va a tener que pagar proporcionalmente el décimo. Que no va a ser mucho, pero es una proporción por el tiempo que trabajó dentro del periodo de acumulación para la segunda partida. Y los décimos a los trabajadores en jornada reducida son proporcionales a lo que devengaron. Bueno, son proporcionales a lo que devengaron. O sea, bueno, creo que se refiere a que, por ejemplo, si el trabajador está en reducción de jornada y devengó X cantidad, se toma en cuenta ese acumulado. Como la ley no especifica ni cambia la forma de cálculo del décimo, a mi juicio tendría que tomar específicamente lo devengado. Así estuviese en reducción de jornada. Si una empresa no paró de trabajar, pero en mayo reportó reducción de jornada laboral a la mitad, aunque los trabajadores no hayan trabajado el tiempo completo y solo trabajaron 50% de la jornada por mes, se debe pagar hasta las horas que no devengó. No sé si se refiere al 13º mes, porque no lo dice. No estoy entendiendo la pregunta. No, tampoco. Y dice, ¿cuándo vence la última prórroga automática decretada de contrato de trabajo? Eso depende de la fecha en que la empresa solicitó la suspensión, realmente. O sea, no le podemos decir, de todo dependería de cuándo solicitó, cuándo se le autorizaron, ya sea por proveído o por silencio administrativo. Voy a hacer una pregunta. Solo para quedar clara, si mi bloque no ha sido abierto, ¿mis prórrogas siguen siendo automáticas? No. No. Solamente las 3 primeras, las que siguen, tendría que pedirlas mes a mes y tomando en consideración el término de 5 días hábiles anterior a su vencimiento. Si no se pidieron, pues tiene el riesgo que el trabajador le reclame pago de salario y va a tener que volverla a presentar nuevamente. Licenciado Valle quiere hacer una pregunta. A ver,
La ley 157 señala que al momento de reactivar, la empresa lo hará progresivamente y de forma gradual, siguiendo recomendaciones del Comité de Salud e Higiene y atendiendo disposiciones sanitarias de autoridades competentes. De igual forma, señala esta ley que si en este reintegro gradual el sindicato considera que hay discriminación por raza, sexo, religión, salud, discapacidad o cualquier otro tipo, podríamos estar sujetos a una multa de 500 a $1,000. Pregunta concreta. La ley 78 dice que los protocolos son de obligatorio cumplimiento. ¿Qué ocurre si la empresa determina en el protocolo que los últimos a reintegrar deberán ser los mayores de 60 años, embarazadas y personas con discapacidad? ¿Consideran ustedes que eso podría dar motivo a una reclamación aduciendo discriminación? Bueno, yo la verdad siento que eso, primeramente, varios puntos. El primero es el tema de la discriminación. Es muy subjetivo decir que en estos momentos que, bueno, es que tengo 60 años y me fregaron y me dejaron afuera y yo quiero trabajar. El problema va a ser, es que la empresa, primero, va a tener que asegurar quién realmente necesita para su operación. Evidentemente, la ley pareciera que se va por el lado que el comité va a tener un peso muy grande en el actuar con este tema del COVID. Sin embargo, yo tengo que decir que el comité como tal realmente no es que controla la empresa. El comité es un comité asesor y evidentemente, a mi juicio, el comité, cómo resulte el comité va a depender mucho de la empresa. Entonces yo creo que en cierta forma poner que el comité dicta que los mayores de 60 años no pueden entrar a trabajar y lo tienen que dejar suspendidos, siento que no del todo no va a proteger a la empresa en un tema de discriminación, porque como el artículo lo deja muy abierto y muy subjetivo, a mi juicio, aún pudiera entrar un tema de discriminación. Sin embargo, y para quizás me voy un poquito del lado del ejemplo, pero ese tema de discriminación lo veo más relacionado específicamente al tema de sindicatos que por trabajadores en riesgo en riesgo de contagiarse por COVID. Yo no considero, o al menos es mi visión profesional, que si no reintegro a un trabajador producto de su edad, sabiendo que y entendiendo que está en un grupo de riesgo, sea una discriminación, porque no lo estoy discriminando, lo estoy protegiendo. Y en efecto, a pesar de que no estoy completamente de acuerdo, yo me escudaría, yo diría, espérate, es que el comité me asesoró y yo estoy siguiendo esa recomendación, por ende no es discriminación, pero no me quita para nada la habilidad que el trabajador vaya a presentar un reclamo y tenga que presentar descargos, tenga que reconsiderar o tenga que apelar. No sé si la licenciada Susana tendrá alguna opinión con respecto al tema. Bueno, sí, básicamente al señalarse un tema discriminatorio en esta ley, definitivamente da
le da un matiz muy subjetivo. Yo no pondría eso en el comité porque le doy una herramienta al sindicato para agarrarse del tema de que yo estoy siendo discriminativa. Sin embargo, en el momento en que yo hago mis reactivaciones, porque las reactivaciones se pueden hacer de manera individual, y yo como empresa tengo la potestad de escoger con quién voy a trabajar, definitivamente, si tengo que decidir o quiero proteger a este grupo que es vulnerable, definitivamente no le haría una reactivación. No lo pondría como una recomendación del comité, no lo dejaría por escrito. Sin embargo, como política o aplicación de mis directrices al momento de reactivación como empresa, no señalaría a ese personal para efectos de protegerlo, ¿no? Luis, ¿quiere decir algo, Luis? Micrófono. Sí, ok. Para verlo un poquito en el tema de los protocolos, y esta pregunta viene bastante. Definitivamente esto tenemos que verlo, aquí no es una respuesta uniforme para todas las empresas. Desde el punto de vista del protocolo, porque si uno mira todo esto, yo tengo que hacer un análisis de riesgo, de áreas de riesgo, según los lineamientos. Sí, en mi comité y en mi protocolo puede ser que salga una descripción técnica de por qué yo a cierto grupo de riesgo, entiéndase personas de 60 años, personas con ciertas enfermedades o demás, dependiendo de la posición que ejecutan en la empresa, no los voy a poder regresar. Porque no es solamente el hecho de que tengas una enfermedad, entonces no puedes regresar. Viene con el hecho de que, digamos, la posición que usted ejerce, pues decirte algo, se hace en un espacio confinado. Entonces, ahí es donde viene, para mí la ley sí va a ser abierta en que cualquiera te puede reclamar, pero eso no significa, porque esto es una reclamación vía Dirección General por una multa. Nosotros vamos a tener tiempo para sustentar nuestra posición. Y ahí es donde viene importante la recomendación que sí se hace, porque yo necesito sustentar mi decisión en un tema técnico, en los lineamientos, protocolos, y seguramente, yo no quiero poner en el comité, cuando nosotros decimos poner en el comité que las personas no vienen, no, es en el comité, se tiene que haber discutido por qué llegamos a esa decisión, es decir, cuáles fueron los parámetros técnicos que tomamos para que esa persona de riesgo y específica, hablando de trabajadores específicos. Lo que no podemos es no hacer nada y no hablar del tema, pues entonces es nuestra palabra contra la del trabajador y la del trabajador se entiende como cierta. Entonces sí es importante usar los mecanismos, sea el comité o sea protocolos internos, donde yo pueda documentar de que la decisión que se está tomando no es arbitraria, es una decisión netamente basada en temas de salud, como dice Rubén, para proteger la vida del trabajador y de los demás compañeros. Luis, ese es un tema que creo que tú lo has definido con mucha claridad. Lo que no puedo hacer es decir, todo el que tenga de 60 años para arriba no va a entrar, porque ya iría más allá de lo que tú estás señalando muy bien, que es la apreciación técnica. Usted es un trabajador de 60 años, tiene una enfermedad crónica y su labor solamente se puede hacer en un lugar confinado donde el riesgo es elevado, según la definición que hace el protocolo. Entonces, si yo soy objetivo y voy a probar, si me acusan de discriminado, yo voy a decir, no, aquí hay un protocolo que objetivamente dice que ese trabajador en el espacio donde solamente puede trabajar está sometido a un riesgo superior, así que a él no lo reactivé sobre la base de protegerlo. Exacto. Pero sí sería, como dice Azucena, difícil señalar en un protocolo trabajadores de más de 60 años con enfermedades crónicas y que sean vulnerables, y los demás que sean vulnerables no entrarán nunca, porque eso sí sería la base anticientífica que le permite reclamar la discriminación, porque ya no es objetivo, es simplemente por su condición de edad. Pues puede haber uno de 60 años que diga yo estoy saludable, no tengo diabetes, no tengo ningún problema, y aquí dicen que por el hecho de mi edad. Amplió la pregunta. Quedaron más en la ley, porque la ley está mal hecha. La ley entonces se mete con la discriminación que, como dijo Rubén, inició con el concepto de la discriminación a los trabajadores sindicalizados. Entonces, al final, hicieron una ley subjetiva y abarcadora,
y dijeron por sexo, discapacidad y cualquier otro motivo. Cuando usted dice cualquier otro motivo, cabe cualquiera. Entonces tenemos que ser más finos cuando tomamos o analizamos esta situación. Yo amplío un poquito. Creo que la ley deja un vacío discrecional que es peligroso. Ahora, Eduardo señala, si tenemos un protocolo que claramente establece que para proteger a estas personas, entiéndase, 60 años, embarazadas, personas con enfermedades crónicas degenerativas, serán las últimas en reintegrarse. Eso que aparezca en el protocolo nos podría ayudar frente a un reclamo, porque la ley sí es clara cuando señala en su párrafo segundo que para el reintegro la empresa debe tomar en consideración las recomendaciones del Comité Especial de Salud e Higiene, en la cual hay sindicalistas participando. Entonces, sí, la ley deja un ámbito abierto, peligroso, frente a un reclamo, pero se ha venido insistiendo en también proteger al sector vulnerable. Entonces, yo pienso que nos protege un poco que el comité desarrolle algo sobre ese tema. Bueno, vamos a continuar porque quedan preguntas y Rubén Castillo Rones se tiene que retirar porque tiene un compromiso, otro compromiso. De todas maneras queda la licenciada Acosta y quedan unas pocas preguntas para terminar con el proceso y debemos cumplir con nuestros asistentes. Si tengo contrato definido hasta el 30 de septiembre, la empresa sigue sin abrir operaciones, ¿lo puedo sacar el 30 de septiembre sin activarle el contrato? Eso creo que era una pregunta similar a Azucena que se hizo anteriormente. El micrófono. Sí, si la empresa, si el contrato definido termina el 30 de septiembre, lo puede sacar y realizar la reactivación. En cuanto al pago del 13º mes, es decir, que si es una empresa no paró de trabajar, pero en mayo reportó reducción de jornada laboral a la mitad, aunque los trabajadores no hayan trabajado el tiempo completo y solo trabajó 50% por mes, se debe pagar hasta las horas que no devengó. ¿Me repite esa pregunta, por favor? En cuanto al pago de 13º, es decir, que si en una empresa no paró de trabajar, pero a mayo reportó reducción de jornada laboral a la mitad, aunque los trabajadores no hayan trabajado el tiempo completo y solo trabajó 50% de la jornada por mes, se debe pagar hasta las horas que no devengó. Sí, trabajaron tiempo completo y después redujeron la jornada. Se debe pagar sobre los salarios devengados, ¿no? Sí, tomando en cuenta los salarios devengados. Los salarios devengados y en base a eso pagará el proporcional, lo que corresponda. Dice, el polémico tema de la discriminación, pero hay muchas empresas que necesitan realmente al personal que resulta más productivo. Es una opinión más que una pregunta. Y la última, ¿puedo reducir el salario de un trabajador al 50% sin avisar al Mitradel? Azucena. Ok, se estableció un procedimiento para hacer la reducción. El trabajador tiene que firmar su acuerdo de reducción en los casos en los que no exista sindicato. Y adicionalmente a eso, ese acuerdo debo remitirlo al Ministerio de Trabajo, a la dirección que ellos proporcionaron, acompañado de la planilla de la Caja de Seguro Social y del aviso de operación de la empresa. Así que sí debo comunicarle al Ministerio. Perfecto. Bueno, esa era la última pregunta. Hemos culminado con el webinar en el día de hoy. Deseamos que ustedes nos sigan en nuestras redes sociales. Nosotros constantemente estamos emitiendo boletines. Hicimos un conteo de esos boletines que se han subido a las redes sociales. Desde el mes de marzo a la fecha
hay más de 75 boletines. Cada vez que surge una disposición legal, nosotros hacemos el boletín correspondiente y damos la información o el detalle sobre los temas jurídicos. Estén pendientes porque en la medida en que vayan surgiendo otras normas, los vamos a convocar para este tipo de reuniones u otro tipo de actividades que realice la firma. Ya saben, empresarialmente, Mendoza, Arias, Valle y Castillo, eficacia jurídica a su disposición. Cuídense y nos esperamos comunicar en una próxima ocasión. Saludos cordiales.